Hola jóvenes, continuando con el tema de cálculo del ángulo a partir de razones trigonométricas, voy a mostrarles un ejemplo 2, pero ahora vamos a utilizar el coseno de punto 12. Bien, como sabemos, para calcular el ángulo de una función trigonométrica basta con que despejemos nosotros el valor de nuestro ángulo, y nuestro ángulo sería ángulo igual a arco coseno de punto 12, que esto es igual al arco coseno del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si bien recordamos nosotros, para hacer esto, esta parte decimal la tenemos que convertir en fracción. ¿Y esto cómo se lee? 12 centésimos. Entonces, como son 12 centésimos, calculamos mitad de 12 y mitad de 100, nos da 6 cincuentaavos. Mitad de 6 y mitad de 50 nos da 3 25avos. Y otra vez, como les decía en el caso anterior, si nosotros vemos que estas cantidades son muy grandes para dibujar nuestro triángulo rectángulo, las podemos ir reduciendo a través de triángulos semejantes. Un triángulo semejante de 3 25avos sería la mitad, que sería 1.5, y la otra mitad, que sería 12.5. Y si aún creemos que se nos hace grande, lo podemos volver a simplificar. Por ejemplo, este sería 0.75 y este sería 6.25, y así sucesivamente hasta que nosotros obtengamos cantidades que satisfaga la escala de la construcción de nuestro triángulo. Bien, partiendo ya de este análisis, entonces podemos concluir lo siguiente. Yo voy a optar por esta opción. Entonces sabemos que en este caso el cateto adyacente, al hacer la comparación, el cateto adyacente es el de arriba, sería igual a 1.5, mientras que la hipotenusa sería igual a 12.5. Entonces, como podemos observar, ahí tenemos que construir un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente sea 1.5, y la hipotenusa sea igual a 12.5. Bien, como en el caso anterior, trazamos una línea, un segmento, y ese segmento vamos a trazar su ángulo de 90 grados. Entonces nos fijamos, aquí está nuestro 0, aquí coincide, trazamos nuestros 90 grados. Ok, y ya tenemos que aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados. Pero como nosotros estamos tomando como referencia este ángulo, ese ángulo lo estamos conociendo como teta, entonces sabemos que este sería nuestro cateto adyacente y este sería nuestro cateto opuesto. Bien, para este caso nuestro cateto adyacente nos dice que tiene que medir 1.5, entonces a partir de aquí, de nuestro ángulo, vamos a medir la cantidad de 1.5. Aquí son 1 centímetro y aquí sería 1.5. Entonces, como te das cuenta, esto es 1.5 centímetros. Por lo tanto, todo este valor se eliminaría y ahora tendríamos que checar que nuestra hipotenusa mida 12.5. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues ahora a partir de este punto vamos a trazar o vamos a medir 12.5. Entonces aquí vamos a verlo, son 0 y 12.5 aproximadamente sería de este lado. Entonces, teniendo eso, observamos, trazamos nuestro segmento y como podemos darnos cuenta, sale, ahí ya tenemos construido nuestro triángulo rectángulo en el que el cateto adyacente vale 1.5 y nuestra hipotenusa vale 12.5. Entonces, partiendo de esto, sabemos que este es ángulo que nosotros tenemos que considerar de referencia. Hacemos nuestra extensión para poder medirlo. Tomamos nuestro transportador, nos apoyamos en el extremo y, como te podrás dar cuenta, nosotros ahora tenemos que medir el ángulo que se está trazando. Como te das cuenta, no se alcanza a observar mi línea porque mi transporte es muy grande, entonces voy a hacer una extensión más para que ahora sí, como puedes observar, ya podemos medir el ángulo interno
que estamos calculando, y aproximadamente es 70, 75, 76, 77, 78, 79 grados. Aproximadamente este ángulo, que es el ángulo que nosotros queremos calcular, mide 79 grados. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo nosotros comprobamos que nuestro trabajo es correcto? Pues agarras cualquier calculadora. En esta calculadora pones la función shift o segunda función y te va a aparecer sin cos o tangente a la menos 1. Vamos a poner ahora coseno a la menos 1 y vamos a poner que nuestro argumento es punto 12, punto 12. Cerramos paréntesis, damos igual y nos da 83 grados. Como podemos observar, en este ejercicio nos varió un poco, pero obviamente es por la precisión de nuestros instrumentos que nosotros estamos utilizando. Bueno, y de esa manera nosotros resolveríamos un segundo ejemplo utilizando el juego de geometría para resolver este tipo de problemas. Ahora les voy a hacer un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo va a ser utilizando ahora la razón trigonométrica de la tangente. Y lo voy a hacer un poco más rápido para no tener ningún problema. Okay. Tangente del ángulo que nos dé, por ejemplo, punto 28. Bien, entonces, perfecto. Punto 28. Ya sabemos que entonces el ángulo va a ser arco tangente a punto 28. Y eso a partir de su definición es arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Simplificamos y sabemos que punto 28 son 28 centésimos. Sacamos mitad, nos da 14 cincuentavos, nos da mitad y sabemos que esto nos da 7 25avos y aún así le voy a sacar otra mitad porque siento que es muy grande, 3.5 y vamos a poner 12.5. Entonces aquí podemos concluir lo siguiente, que nuestro cateto opuesto, que es el que va como numerador, es igual a 3.5 y que nuestro cateto adyacente, que es el denominador, nos da 12.5. Trazamos nuestro triángulo rectángulo, recuerdan, trazamos un segmento, medimos en uno de sus extremos 90 grados, ¿sale? Ten cuidado tú al hacer tus cálculos porque ahí es donde podemos tener variaciones al utilizar nuestro juego. Y ahí obviamente sabemos que este es ángulo que nosotros tenemos que tomar como referencia, entonces nuestro cateto opuesto, que sería este, debe de medir 3.5 centímetros. Entonces trazo a partir de mi ángulo de 90, trazo aproximadamente 3.5, que sería aquí, y parece ser que de ahí es el error, que no puedo apoyar mi transportador, por eso varía mis resultados. Entonces ahí el cateto opuesto vale 3.5 y de este lado vale 12.5 porque este sería mi cateto adyacente. Entonces ahora trazo mi cero, ahora ya no es la hipotenusa, ahora ya es el cateto adyacente y en este caso sería 12.5 y aquí es donde limito. Entonces, limitando esta parte ya tengo que este vale 3.5 y ya tengo que este vale mi cateto adyacente 12.5. Una vez que ya tengo eso, puedo trazar mi hipotenusa, extiendo, porque voy a medir este ángulo justamente, lo voy a medir, este angulito que es el que me están pidiendo, el que estoy resolviendo, y ese angulito, centro mi transportador, que coincida mi cero, y me voy a dar cuenta que es 10, 11, 12, 13, 14, aproximadamente 15 grados. Entonces mi ángulo es aproximadamente 15 grados. Vuelvo a usar mi calculadora para ver qué tan preciso fui en mis trazos, porque recuerden que los métodos gráficos siempre la exactitud de con que lo hagamos, pues depende de la exactitud de nuestro resultado, va a depender de la exactitud con que hagamos nuestros trazos. En este caso, como son formas de ejemplos, pues bueno, yo lo hago de manera muy rápida. Y igual vamos a poner shift o segunda función, te aparece seno a la menos 1, coseno a la menos 1. En este caso vamos a utilizar tangente. Y nuestra tangente es de punto 28, entonces punto 28, cerramos y boom, nuestro resultado es 15.64. Es decir, aquí si te das cuenta variamos por 6 décimas.
¿no? Entonces, de esta manera podemos comprobar que en realidad es 15.64, pero pues es un valor aproximado a los que nosotros estamos haciendo, pero ya nosotros comprobándolo de manera geométrica. Para concluir, te voy a dar la metodología básica. La metodología básica es que tú este decimal lo conviertas a una fracción y lo reduzcas hasta que sea un triángulo que tú seas capaz de convertir. Segundo paso, identificar qué razón trigonométrica estamos utilizando y en función de eso nombrarlos, ya sea cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. Una vez que haces eso, trazas un segmento de manera horizontal, determinas su ángulo de 90 grados y dependiendo de qué datos te den, trazas, acotas o limitas tu segmento al valor que designaste y de ahí trazas tanto el cateto opuesto o la hipotenusa según sea de acuerdo el caso que se te presente. Y de esa manera pues es como se empezaron a calcular los ángulos a partir de las razones trigonométricas, evaluándose u obteniendo un resultado como tal. Y bueno, de esta manera concluyo estos videos, espero y te sirvan y pues nos vemos en la próxima.